Ok, entonces tenemos una aplicación para la ingeniería civil utilizando cálculo multivariado. En esta ocasión pues tenemos un tipo de concreto para construcción, fíjate, que se supone que es un material nuevo, no es el concreto común. Entonces usualmente el concreto está formado de dos materiales. Un material que tiene partes finas como arena y etcétera, y otra parte que son partes gruesas que representa a la piedra, ¿sí? O materiales duros. Entonces la mezcla de todos esos, de esos ambos compuestos, tanto la parte fina como la arena, grava o gravilla, más las partes gruesas como la piedra o otros, es lo que forma el concreto. Entonces la densidad del concreto generalmente está en torno a los 2.6 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces en este modelo pues hemos creado simplemente, se está experimentando, se está jugando con materiales nuevos. Listo. Entonces el compuesto A pues simplemente se le va a llamar X y el compuesto B se le va a llamar Y. Entonces la densidad, para yo calcular lo que representa de este material, se utiliza esta función de dos variables. Es una función multivariable. Entonces nos interesa conocer las proporciones en las que se debe mezclar tanto el material A como el material B para yo encontrar la densidad más pequeña. ¿Por qué? Porque me interesa crear un material que pese menos, que sea mucho menos pesado que el concreto original. Entonces, esta parte que aparece acá, fíjate, esto es como lo más básico, tomando en cuenta que queremos calcular el mínimo de la función. Primero calculamos f de x. Fíjate, esta la voy a derivar con respecto a x, me queda 3x al cuadrado. Esta pues solamente me queda menos 12y, y esta se cancela y esta se cancela. Entonces solamente esta sería la derivada de con respecto a x. Luego derivo con respecto a y, que es esta de acá. Derivo dos veces con respecto a x, la derivada parcial primero de x y luego de y. O sea, si yo tengo esto, ¿no? Eso es f de x. Y si quiero que sea f de y, pues derivo esto con respecto a y. Obviamente, pues me va a dar menos 12 como sale acá. Y la derivada doble de y, pues 48y. Simplemente derivo dos veces con respecto a y, que sería esta de acá. La derivo otra vez con respecto a y, me queda 2 por 24, me queda 48y. Entonces, ambas derivadas parciales las tengo que igualar a 0 para ver cuál es mi punto crítico. ¿Sí? Entonces, si yo hago f de x igual a 0, ¿qué me va a quedar? Vamos a borrar esto acá. O sea, f de x igual a 0, me va a quedar 3x cuadrado menos 12y igual a 0. Entonces, por supuesto, me va a quedar 3x cuadrado igual a 12y, x cuadrado igual a 4y. Tal cual como está acá. Y si yo hago f de y igual a 0, pues me va a quedar menos 12x más 24y cuadrado igual a 0. Me queda 24y cuadrado igual a 12x. Divido el 24 entre 12 y me queda 2y al cuadrado igual a x, que es exactamente lo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces yo, ¿qué es lo que hago? En esta ecuación que tengo aquí, fíjate, en esta ecuación que ya yo tengo acá, pues simplemente voy a reemplazar lo que me vale x.
Entonces me va a quedar 2y al cuadrado, pero elevado al cuadrado, donde está la x, igual a 4y. Y de aquí yo puedo entonces llegar a esta ecuación que está acá. Sí, aquí me va a quedar entonces 4y a la 4 igual a 4y. Lo paso restando, entonces me va a quedar 4y a la 4 menos 4y igual a 0. Saco el 4y factor común, como aparece acá, y me va a quedar y a la 3 menos 1. Entonces los únicos valores críticos para y va a ser y igual a 0 y y igual a 1. No hay más. Con y igual a 0, pues obviamente me va a dar x igual a 0. Yo coloco y igual a 0 y me da, o sea, verlo aquí. Yo coloco y igual a 0, me queda 0, pues me queda que x vale 0. Con y igual a 1, pues me va a quedar que x es igual a 2. Entonces los únicos puntos críticos son precisamente estos dos que están acá. 0, 0 no nos sirve porque es como que no vamos a mezclar nada y no vamos a hacer ningún material. Pues obviamente eso no tiene ningún sentido. Utilizamos 2, 1 y calculamos el hessiano. Recuérdate que el hessiano es la matriz que dice fxx, fyy, fxy, fxy es un determinante, ¿no? Ya yo sé cuánto vale fxx, es 6x. fxy es un número, es menos 12. Y el otro es 48y. Para el punto 2, 1, entonces el hessiano me va a quedar 6 por 2, que es 12. Y 48. Entonces me va a quedar 12 por 48 menos 12 al cuadrado. Tal cual, fíjate lo que tenemos entonces acá. Como me da un número 432 mayor a 0, eso implica que es un mínimo de la función. Y cuando yo evalúo este punto en la función, me da 1.5. ¿Qué quiere decir eso? Eso implica que agregando en la mezcla las dos proporciones del material A y una proporción del material B, entonces vamos a tener la densidad mínima de 1.5 gramos sobre centímetro cúbico, que es mucho más baja que el concreto común. O sea, el concreto común va por los lados de 2.6, aquí tendríamos 1.5. Entonces en la gráfica, yo aquí tengo graficado la función ya. Fíjate que el punto mínimo donde se ve el rojo, que es A, es el punto mínimo de la función. La demás parte de la función parece como una pared. Entonces, si yo mezclo los materiales en otra proporción, fíjate, si me voy hacia arriba, pues voy a tener una densidad pues mucho más alta, ¿no? Pero si me voy al punto mínimo, pues esa va a ser la mínima densidad que puedo obtener a partir de esos dos materiales.